Proseguimos con el ejercicio 10 de la primera ley de la termodinámica, del tema 2, y es un ejercicio del renuncio, el 3.3. Nos dice que un mol de monóxido de carbono, inicialmente a 10 atmósferas y que ocupa 10 litros, se va a expandir reversiblemente, es una expansión reversible, hasta una presión final de una atmósfera. Y vamos a suponer comportamiento ideal del gas, y hay que calcular las propiedades del primer principio: calor, trabajo, cambio de energía interna y entalpía, en dos situaciones: cuando el proceso sea isocórico, es decir, manteniendo el volumen constante, y cuando el proceso sea isotermo, a temperatura constante, por tanto. Tenemos la C sub P molar del gas, que vale 7 medios de R, y en un apartado posterior, que es el 3.4 de renuncio, pues nos manda que resolvamos de nuevo el ejercicio considerando una expansión adiabática. Es decir, el mol de gas expande de 10 atmósferas y 10 litros a una atmósfera. Vale, vamos a empezar con el primer apartado, el apartado A, en el que tenemos un proceso isocórico. Los procesos isocóricos son procesos a volumen constante y, por tanto, voy a dibujar un recipiente en el que las paredes son rígidas y no hay cambio de volumen. Tenemos inicialmente una presión P1, estado inicial de equilibrio, con una presión P1 de 10 atmósferas. El gas ocupa un volumen V1 de 10 litros, que se va a mantener constante, y por tanto el V2 también será 10 litros. Y vamos a hacer una expansión, bueno, lo que significa que vamos a reducir la presión. No hay cambio de volumen, pero vamos a reducir la presión del sistema con el mismo volumen. V2, 10 litros. Vamos a bajar la presión a un valor P2 de una atmósfera. Bien, y lo que no conocemos es la temperatura. Nos interesa la temperatura del gas inicialmente y la temperatura del gas al final. Como es un mol de gas y el sistema es cerrado, es decir, no intercambia materia con el entorno, eso significa que conocemos temperatura, conocemos presión, volumen y número de moles. Y la temperatura, por tanto, se puede calcular fácilmente como P1 V1 partido de NR, y la temperatura final, pues como P2 V2 partido de NR. Las podemos calcular sustituyendo los valores. Yo las voy a dejar de momento así para utilizar un pequeño truco que me gusta, pero bueno, lo lógico sería calcularlas. Vale, entonces empezamos para este proceso, por ejemplo, calculando lo más fácil, que es el trabajo. Trabajo reversible igual a menos integral de P de V, y como no tenemos cambio de volumen, es un proceso volumen constante, pues no hay trabajo es cero. Pasamos al primer principio, que nos dice que el cambio de energía interna es calor más trabajo. Como no tenemos trabajo, el cambio de energía interna coincide con el calor, y por eso, bueno, este calor lo llamamos un calor a volumen constante. Es un calor intercambiado sin que cambie el volumen y coincide con la variación de energía interna. Como estamos ante un gas ideal, el cambio de energía interna viene dado por el número de moles, por la C sub molar y por la variación de temperatura. Calculamos primero la C sub molar a partir de la C sub molar, con la relación C sub molar menos C sub molar igual a constante de los gases. Por tanto, de aquí despejamos la CV molar pasándola a la derecha y la R a la izquierda. Por tanto, CV molar es Cp molar menos R. Es decir, 7 medios de R menos R son 5 medios de R. 5 medios de R. Y por tanto ya venimos aquí y calculamos el cambio de energía interna. Tenemos un mol de monóxido de carbono. No lo vamos a reemplazar. N moles, que es 1. La C sub vale 5 medios de R. Y el cambio de temperatura, pues es temperatura final menos inicial, T2 menos T1. T2 vale P2 V2 partido de NR menos P1 V1 partido de NR. Este es un truco que me gusta porque, como puedes ver, se nos van las NRs y resulta muy fácil, sin necesidad de haber calculado las temperaturas T1, T2, de determinar el cambio de energía interna. Nos quedan 5 medios, que multiplica presión final del gas, P2, 1 atmósfera, volumen 10 litros, menos la presión inicial del gas, 10 atmósferas, volumen 10 litros, y por tanto, bueno, en atmósferas litro tendríamos ahí el trabajo que realiza el gas. Para pasarlo a julios, pues usamos el factor de conversión, 101,3 julios, una atmósfera litro.
y ya tendríamos en julios el trabajo. El trabajo del apartado A, copio el resultado, calor intercambiado o cambio de energía interna. Es lo que hemos calculado. Bueno, pues el delta de U del primer apartado, que coincide con el calor, vale menos 22.800 julios. Menos 22.800 julios. Esto es lo que vale el cambio de energía interna que sufre el gas y el calor. Baja la energía interna y porque se intercambia calor hacia el entorno. El gas tiene que sacar un calor a volumen constante Q sub V hacia el entorno, enfriándose para poder bajar su presión de 10 atmósferas a 1 sin cambiar el volumen. Bien, y para terminar nos quedaría solamente el cambio de entalpía, que viene dado por N, C sub P molar, por la variación de temperatura, y podemos aplicar otra vez el mismo truco, N por 7 medios de R, por el cambio de temperatura, que es P2 V2 partido de NR, menos P1 V1 partido de NR, y bueno, reemplazar exactamente igual que antes, los NR se nos van y lo tenemos ya todo. Serían 7 medios que multiplica presión final 1 atmósfera, volumen final 10 litros, inicial 10 atmósferas, 10 litros, en atmósfera litro, y otra vez con el factor 101,3 julios, que es una atmósfera litro. Tenemos el cambio de entalpía, que voy a copiar, que vale menos 31.900 julios, menos 31.900 julios, el cambio de entalpía para ese proceso. Bien, y con esto hemos terminado el cálculo de todas las propiedades termodinámicas para este proceso a volumen constante, proceso isocórico. Ahora vamos a pasar al apartado B, en el que vamos a determinar lo mismo para un proceso isotérmico, temperatura constante. Como estamos trabajando con un gas ideal, la energía interna depende solo de T, la entalpía depende solo de T. Si la temperatura no cambia, no tenemos cambio de entalpía, ni tampoco tenemos variación de energía interna. Cambio de entalpía y energía interna cero, porque estamos trabajando en un proceso a temperatura constante. Bien, ahora utilizando el primer principio, cambio de energía interna igual a calor más trabajo. Al no tener cambio de energía interna, el calor coincide con el trabajo en valor absoluto. Calor igual a menos trabajo. Y pasamos a determinar el trabajo, que viene dado por menos integral de P de V. Como estamos ante un gas ideal, la presión la cambiamos por nRT partido de V por dV. Como estamos a temperatura constante, sacamos nRT fuera e integramos dV partido de V entre V1 y V2. Y es neperiano de V, y cambiando por los límites queda neperiano de V2 menos neperiano de V1, que lo puedo poner como un cociente, neperiano de V2 entre V1. Bien, y pasaríamos a sustituir los valores. Tenemos un mol de gas, la R 8.314 julios mol Kelvin, la temperatura a la que está el sistema, no la hemos calculado antes. La temperatura isotermo se asume que es la temperatura inicial, la temperatura de partida. No la he calculado, tenemos que calcularla. Y por el neperiano de volumen final, expanda 10 litros, cuando el volumen inicial era de no, tenemos aquí dificultades. Vaya. A ver, vamos a centrarnos un poco porque no va bien esto. Proceso isotérmico. Tenemos inicialmente, vamos a ver qué condiciones iniciales tenemos. Tenemos unas condiciones iniciales de 10 atmósferas y 10 litros y un mol de gas. Tenemos un mol de gas a una presión P1 de 10 atmósferas y un volumen V1 de 10 litros. Vale, entonces vamos a calcular la temperatura T1 lo primero, y lo que vamos a hacer es expandir de forma isoterma. Aumentamos el volumen de forma isoterma, manteniendo la temperatura constante, y se supone que expandimos hasta una atmósfera de presión, que es lo que nos indica el ejercicio. Por tanto, la presión P2 la pasamos a una atmósfera. Bien, y lo que se mantiene constante es la temperatura. La temperatura T2 es la misma que la temperatura T1, porque es isotérmico. Por tanto, calculo T1 como
P1 V1 partido dnr. Presión P1, 10 atmósferas. Volumen V1, 10 litros. Número de moles, 1. La R, 0.082 atmósferas litro Kelvin mol. Y de esta manera tengo la temperatura inicial, que va a ser igual que la temperatura final, ya que la temperatura no puede cambiar. Y vamos a mirar a ver qué temperatura tengo. Una temperatura de T1 de 1219,5 Kelvin. 1219,5 Kelvin. Bien, por tanto, la temperatura final es la misma y lo vamos a poner aquí, 1219,5 Kelvin. Y ahora aquí tengo que poner los volúmenes, pero lo que conozco en realidad son las presiones. Bueno, ahora como tengo la temperatura T2, puedo sacar el volumen V2 sin problema, pero creo que tengo un truco mejor. Y es que, como es un proceso isotermo en este caso, se cumple la ley de Boyle. La ley de Boyle se cumple a temperatura constante y dice que los productos P1V1 es igual a P2V2, o sea, el producto PV es constante. Por tanto, de aquí podemos despejar el cociente V2 entre V1, que es el que me aparece en el trabajo, y expresarlo como P1 entre P2. Despejamos de aquí pasamos el V1 dividiendo el V2, la P2 la pasamos dividiendo a P1, por tanto esto lo podemos poner como P1 entre P2, P1 partido de P2. Y ahora sí que ya puedo sustituir, no lo reemplazo los volúmenes, sino las presiones, presión inicial 10 atmósferas y presión final 1 atmósfera. Bueno, Kelvin se va con Kelvin, el mol se nos va con el mol, y en julios tendríamos ya el trabajo realizado, que en este apartado B el trabajo vale menos 23.300 julios, y que nos coincide con el calor. Este trabajo nos coincide con el calor cambiado de signo, es decir, el calor intercambiado es de 23.300 julios, o sea que tenemos que aportar un calor positivo al sistema, hay que calentarlo, simplemente calor, para un proceso a temperatura constante. Como quiero expandir el gas, tengo que calentar, aportar calor para que la temperatura no nos cambie, para que se mantenga constante la temperatura inicialmente y al final. Bien, y vamos a pasar a hacer el último apartado, que es el adiabático. Vamos a hacer el apartado adiabático. Nos dice, repite el problema anterior suponiendo que la expansión se realiza adiabáticamente. Voy a dibujar primero otra vez el esquema, porque si no, seguro que me voy a despistar, como nos ha pasado con el isotermo. Un proceso adiabático es aquel en el que las paredes del cilindro están aisladas térmicamente y no permiten el paso de calor hacia el exterior. Y vamos a hacer una expansión, por tanto realizando un trabajo negativo en la que no se intercambia calor. El calor intercambiado va a ser 0. Una expansión adiabática. Porque, como tenemos el cilindro y el pistón aislados térmicamente, pues no nos intercambian calor. Vale, perfecto. Ya tenemos la primera propiedad, calor 0. Pasamos al primer principio, delta de U igual a calor más trabajo. Si no se intercambia calor, esto significa que el cambio de energía interna coincide con el trabajo realizado. Y el cambio de energía interna es muy fácil de hallar porque estamos ante un gas ideal y por tanto viene dado por N C sub molar por la variación de temperatura, por T2 menos T1. La C sub molar ya la tenemos de antes, 5 medios de R, y bueno, lo tendríamos ya todo realmente porque el cambio de entalpía pues es igual, pero con la C sub P. Y por tanto tengo delta de U, delta de H, con delta de U tengo el trabajo, el calor 0 y estaría todo ya calculado. Bien, vamos a poner aquí las propiedades. Tenemos una presión P1 de 10 atmósferas, presión de partida, y vamos a expandir a una presión P2 de 1 atmósfera. Vamos a expandir desde un volumen V1 de 10 litros a un volumen V2 desconocido y partimos de una temperatura T1 que he calculado hace un momento y que ya no recuerdo, de 1200 y algo, 1219,5, 1219,5 Kelvin, y voy a una temperatura T2 que desconozco, que tampoco conozco, y la temperatura T2 sí que me interesa muchísimo el calcularla. Es fundamental para nosotros porque tanto delta de U como delta de H me dependen de esa T2. ¿Cómo la hallo? Bueno, si tenemos por ejemplo P1V1,
y tengo P2, puedo calcular V2. Y en cuanto tenga P2 y V2, puedo sacar T2. También puedo sacar directamente la temperatura T2 con otra de las ecuaciones adiabáticas, porque sí, precisamente estoy pensando en las ecuaciones adiabáticas, ya que aquí estamos ante un proceso adiabático con gas ideal, proceso reversible, y en consecuencia puedo aplicar la ecuación adiabática. Voy a mirar el resultado que tengo, qué ecuación adiabática. Sí, bueno, vamos a hacerlo con la ecuación adiabática más fácil de recordar, que es la de PV a la gamma igual a constante. Porque también lo podemos hacer con esta otra de T2 partido de T1 igual a V2 V1 partido de V2 igual a V1 partido de V2 elevado a gamma menos 1, donde gamma es el coeficiente de las adiabáticas. Recuerda que gamma es el cociente de Cp molar entre CV molar, o simplemente Cp entre CV. Esta de aquí, no me funciona bien. Sí, esta me funcionaría bien porque tengo T1V1, T1V1, lo conozco, y tengo además... pero no tengo T2 ni V2, no me sirve, esta no sirve. Creí que esta me daba directamente la temperatura T2, pero requiero el V2 y no lo tengo. Entonces tenemos que usar esta de arriba. Vamos a expresarla para los dos estados, P1 V1 a la gamma igual a P2 V2 a la gamma, y obtengo la V2 de aquí. De aquí obtengo V2, la despejo. ¿Cuánto vale V2? Pues la raíz, despejamos esta V2, es P1 V1 a la gamma partido de P2 elevado a 1 partido de gamma, ¿verdad? La raíz, hay que hacer la raíz de grado gamma para despejar la V2. Bien, entonces sustituimos, lo tenemos todo. ¿Cuánto vale P1? 10 atmósferas. ¿Cuánto vale V1? 10 litros, elevado a gamma, y la P2 vale 1 atmósfera. Y aquí lo elevaríamos a 1 partido de gamma fuera. Gamma es Cp entre Cv, es decir, 7 medios de R partido de 5 medios de R. R se va con R, el 2 con el 2, 7 quintos, que es 1,4 me parece. Gamma tiene de valor 1,4. Bien, entonces, ya aquí lo elevaríamos a 1 partido de 1,4 y aquí dentro a 1,4, elevado a 1,4 y a la inversa de 1,4 fuera. Y esto ya nos da el volumen V2, que vale 51,79 litros. Y en cuanto tenemos el volumen V2, ya podemos pasar a calcular la T2, porque podemos aplicar la ecuación de estado del gas ideal al estado 2, ya que se trata de un gas ideal, y por tanto la temperatura T2 es presión P2 partido de V2, por V2, perdón, y partido de NR. P2 por V2 partido de NR. Y lo tengo todo. La presión P2, que vale 1 atmósfera, el volumen V2, que son 51,79 litros, la N, 1 mol, creo recordar, y la R 0,082. Bueno, no pongo unidades, pero... Y de ahí sacaríamos la temperatura T2. Temperatura T2 que vale 631 Kelvin, 631,64 Kelvin. La temperatura cae porque hacemos una expansión adiabática. 631,64 Kelvin desde los 1219,5. Tenemos una disminución de la temperatura al realizarse un trabajo a costa de la energía interna del gas. Bien, y ahora venimos aquí y ya podemos determinar el cambio de energía interna. Número de moles, 1 mol. La CSV molar, 5 medios de R, que son 8.314 julios mol Kelvin. Y la diferencia de temperatura, pues temperatura final 631,64 menos la inicial, que vale 1219,5 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, y de ahí sacamos el cambio de energía interna. Cambio de energía interna que es igual al trabajo y que nos vale 12.200 julios, con signo menos 12.200 julios.
Y el cambio de entalpía lo hacemos igual, cambiando la CV por CP, por supuesto. Y vamos a tener una variación de entalpía de, copio el resultado, menos 17.100 julios. Y ahí lo tendríamos ya todo. Cambio de energía interna y cambio de entalpía para este proceso adiabático. La clave está en determinar la temperatura final y para ello utilizamos las ecuaciones adiabáticas. En este caso, esta ecuación adiabática es la que nos viene muy bien, la más famosa, la más conocida. P por V a la gamma igual a constante, es la que nos viene perfectamente para poder determinar ese volumen, primero ese volumen final de 51 litros y pico, y con él inmediatamente sacamos la temperatura final. Bueno, pues dejamos este largo e interesante ejercicio 10 del renuncio y pasamos al 11.